Hola, bienvenidos a ICOA. Mi nombre es Marilyn Acuña, soy de San José Los Arroyos. Soy modista alta costura para Victoriosa. Y hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa túnica fácil y rápido que ustedes mismos van a poder hacer en sus casas. Comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar son una tela de 60 centímetros, puede ser de algodón o un satín o cualquiera que ustedes puedan alcanzar. Tul, en este caso tengo tul plumetti. Bueno, las medidas serían las medidas de una criatura de 2 años. Hombro, alto seno, contorno seno, altura cintura, contorno cintura y el largo total. El siguiente paso sería marcar sobre la tela. En este caso, marcamos el contorno de hombro, que yo tengo 20 centímetros, entonces sería la mitad del 20. Le marcamos para los hombros 4 centímetros, 2 centímetros abajo para marcar la parte del hombro y le dé una forma al vestido. El contorno de cuello en este caso sería de 6 centímetros. El largo del seno 14, la medida de una niña de 2 años aproximadamente. El contorno es de 60 centímetros. Altura de cintura 22 centímetros, perdón. Aquí tenemos el contorno de la cintura 60 centímetros, pero como que va a ser una túnica, le podemos aumentar unos 3 centímetros. El largo total sería desde la cintura hasta el largor 30 centímetros. La parte donde se midió del contorno de seno, le aumentamos un poquito, le alzamos arriba 3 centímetros para marcarle la parte de la sisa, que serían las mangas. Utilizamos la regla y unimos desde el principio hasta el total de largor. Esta es la medida que vamos a cortar. La parte del frente, así, súper fácil y rápido. Para la parte de atrás hacemos de la misma forma. Solamente que la parte del cuello vamos a alzar un poco más que la parte del frente. Cortamos la misma forma el tul. Aquí tenemos
las dos partes todas cortadas, el tul y la tela, la parte de atrás y la parte del frente. Ahora vamos a unir esta parte de la costura con la máquina, y si no tienen, igual pueden hacer a mano, es muy fácil. Acá tenemos la costura ya hecha, la parte de las mangas, el cuello, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar la parte de las mangas, vamos a ir quitando esta parte de la tela para que tenga una mejor terminación. Lo que vamos a hacer es dar la vuelta la tela, ¿sí? Lo ideal sería plancharlo. Tenemos la parte del frente. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. La parte del cuello le dejamos unos 20 centímetros para la parte de la espalda. Vamos a dar la vuelta la tela. De esta forma tenemos la parte de atrás del vestido. Lo que vamos a hacer ahora es unir estos dos, ponerle un alfiler para que no se corran las telas. Acá ya tenemos todos unidos, el tul con el tul y la tela de algodón juntos. Vamos a dar la vuelta y vamos a coser las partes de los hombros. Vamos a unir la espalda con el frente. Para terminar nuestro vestido, vamos a cortar. Los apliques podemos coserlo por la tela o, en este caso, usar un pegamento para tela. Esto es más práctico y más rápido y súper resistente al agua, a todo. Le decoras como te gusta. Me siento muy satisfecha por todo lo que he logrado a lo largo de este año. Solamente con mi experiencia. Anteriormente se llamaba Marilyn Acuña Atelier y decidí cambiar a Victoriosa por mi hija, que se llama Victoria, y me gustaba la palabra victoriosa, lo que significaba. Mi sueño es emprender siempre en la costura y agrandar mi negocio, tener un salón y más vestidos. Espero que les haya gustado lo que aprendimos hoy, que practiquen en sus casas, súper fácil. Nos vemos en la próxima edición de Aikuá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao.